Iglesia Camino de Vida, localizada en el 7801 Sur Main Street, presenta su programa Hasta lo Último de la Tierra. Leemos, hermanos, así la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tienen? Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Padre, en esta noche te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de esta palabra. Miro, Dios, que sea penetrante más que toda espada de dos filos, especialmente, oh Dios de los cielos, Dios de misericordia, en aquellos, Señor, líderes de la iglesia, Padre de Santo, Dios de los cielos, Dios de misericordia, pero no solamente en ellos, sino en cada uno de nosotros, que esta palabra penetre. Usa mi vida, Señor, y que sea, Señor, de bendición para cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomamos asientos, hermanos. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Y bueno, hermanos, la iglesia, como toda institución, toda organización, toda agrupación, necesita, hermanos, todo país, y aún, hermanos, yéndonos a los hogares, necesita una organización. No puede funcionar, hermanos, una empresa, no puede funcionar un organismo, no puede funcionar una agrupación, no puede funcionar un gobierno, no puede funcionar un hogar, si no hay, ¿qué cosa, hermanos? Una organización y gente que esté, ¿qué cosa? Al frente de esa organización. La iglesia, hermanos, no queda al margen de esto. La iglesia, hermanos, también necesita no una jerarquía. Quiero que entiendan ustedes, no una jerarquía. Porque una jerarquía, hermanos, es la que tiene la iglesia católica, la cual, hermanos, el Papa es supuestamente, hermanos, el máximo dirigente. Después siguen los cardenales, después siguen arzobispos, después siguen, hermanos, curas, y al último está el pueblo, ¿verdad? Pero el pueblo, hermanos, no tiene, ¿qué cosa? Ninguna participación, solamente, ¿qué cosa? Escuchar. Así que, hermanos, la iglesia no es, hermanos, una jerarquía, pero Dios ha establecido, hermanos, dentro de su iglesia personas que Él ha escogido, personas que Él ha llamado, personas, hermanos, que Él ha dotado de ciertos dones
para ponerlos, hermanos, dentro de la iglesia, no para que se hagan, hermanos, dueños ni señores de la iglesia, sino para que, hermanos, para que la iglesia funcione. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. De ahí, hermanos, que ha establecido pastores, de ahí que ha establecido ancianos, de ahí que ha establecido obispos, de ahí que ha establecido diáconos, de ahí, hermanos, que ahora en nuestros días, hermanos, encontramos líderes de damas, líderes de caballeros, líderes de niños, líderes de jóvenes, gente, hermanos, que funciona en las finanzas, y ninguno es mayor, hermanos, que el que está sentado en la banca. Simple y sencillamente que Dios, ¿qué cosa? Ha querido poner en esa persona, hermanos, un liderazgo para que lo ejerza en beneficio de, ¿qué, hermanos? De la iglesia, la y como, hermanos, en cada lugar donde se ponen líderes, donde, hermanos, la gente que tiene que desempeñar un cargo, estaba yo observando a mi hijo, ¿verdad? Que estaba haciendo, hermanos, un resumen, le llaman, ¿verdad? En inglés, hermanos. Y se los piden en los lugares donde va a trabajar. Y aquí, hermanos, le piden la experiencia que tiene. Conozco un muchacho, amigo de mis hijos, que tiene más o menos la misma edad de mis hijos, pero no le dan trabajo. ¿Saben por qué? Porque no ha trabajado, hermanos, en ningún lugar. ¿Y qué experiencia tiene? Ninguna. ¿Verdad? Entonces, hermanos, Dios también en su iglesia, hermanos, requiere de su iglesia, requiere, hermanos, de aquellas personas que van a laborar para administrar en la iglesia, para que en la iglesia, hermanos, puedan ellos trabajar. Requiere de ciertas, ¿qué cosas, hermanos? Ciertas, dicen por ahí, cualificaciones, ciertos requisitos, ciertas cualidades que tiene que tener, ciertas habilidades que tiene que tener. Y lo primero, hermanos, es lógico, hermanos, que lo primero es que hayan sido salvos. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos gente en la iglesia que haya experimentado lo que es la salvación. Que no solamente haya escuchado, hermanos, lo que es la salvación, sino que haya experimentado en su vida, bendito sea el nombre de nuestro Dios, lo que es la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque en la iglesia en muchas ocasiones, sobre todo en nuestros días, se está, hermanos, dando de que hay gente, hermanos, no solamente dentro de los que están sentados en la iglesia, sino dentro de los líderes. ¿Y qué decir dentro de los líderes? Escuchaba yo, hermanos, que hay un elevado porcentaje, hermanos, de pastores que no saben lo que es la salvación. Y así, hermanos, como los pastores necesitan haber experimentado lo que es la salvación para poder trabajar en la iglesia, así también, hermanos, aquellas personas que Dios ha levantado en la iglesia para que trabajen, hermanos, dentro de la iglesia, alabado sea el nombre de nuestro Dios, necesitan haber experimentado la salvación. Porque quiero decirles que hemos leído nosotros aquí en la palabra de nuestro Dios acerca, hermanos, de las cualidades, hermanos, de los líderes. Pero ¿saben una cosa? Ninguna persona que no haya experimentado la salvación puede tener las cualidades que nos enumera aquí la palabra de nuestro Dios. Ninguna persona. Si no ha experimentado lo que es la salvación, alabado sea el nombre de nuestro Dios, no puede, amados hermanos, ser honesto, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ninguno, hermanos, que no haya experimentado la salvación puede reunir los requisitos que dice ser irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, que apto para enseñar, no dado al vino, no penitenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. ¿Y qué dice? No. Y me voy, hermanos, al versículo 6, que dice: no un neófito. No un neófito. ¿Qué es un neófito? Un neófito es una persona, hermanos, que no conoce el oficio que está desempeñando, la labor que está desempeñando. Pero la palabra que aparece aquí en la Biblia de un neófito es una persona que recién haya aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. O sea, hermanos, la palabra es no una planta nueva, no un recién convertido. ¿Por qué, hermanos? Porque el recién convertido todavía no tiene, ¿qué cosa, hermanos? La madurez necesaria. Todavía no tiene, hermanos, aquello que necesita, hermanos, para poder discernir, la sabiduría necesaria, hermanos, para poder discernir y tratar los asuntos de nuestro Dios. Un tiempo, hermanos, en una iglesia que estuvimos pastoreando, yo puse a un muchacho que tendría como unos 5 meses, 6 meses de convertido. Y era inteligente, era, hermanos, era emprendedor, hablaba mucho. Y estoy en desacuerdo, hermanos, con un supervisor mío que dijo, ¿verdad? Yo necesito, dice, dentro de mis líderes, a gente que hable mucho, dice. Vamos, hermanos, ya que me iba a decir, pues llámese a Cantinflas, hermano, ¿verdad? Él hablaba mucho, ¿verdad? No es solamente, hermanos, una persona inteligente, brillante, que hable mucho, hermanos, y que opine mucho, hermanos, sino una gente que tenga sabiduría. Alabado sea el nombre. Y la Biblia, hermanos, nos dice: no un neófito, no una planta nueva, no un recién convertido. Porque, amados hermanos, los negocios que nosotros tratamos dentro de la iglesia de nuestro Dios son negocios, hermanos, muchas ocasiones, hermanos, un poquito difíciles de tratar. Muchas ocasiones, hermanos, no muchas ocasiones, sino prácticamente todo lo que nosotros tratamos en la iglesia tiene relación con las cosas eternas. Sí, hermanos, tiene relación con las cosas eternas. Porque estamos hablando de eternidad. Y para eso necesitamos, ¿qué cosa, hermanos? Gente con la suficiente madurez, la suficiente sabiduría y el suficiente dominio propio para cuando se tomen decisiones, hermanos, que tienen que decidirse, hermanos, tienen que saber cómo. Estaba un pastor, hermanos, en una iglesia, pues que la mayoría eran nuevos, que no había de dónde escoger, hermanos, ¿verdad? Ya que cuando son nuevos, hermanos, hay que formar hermanos, los departamentos, hermanos, y el consejo y todo, ¿verdad? Porque imagínense, hermanos, le establecen como iglesia, y la mayoría de la gente, hermanos, tenía 8 meses, 1 año, hermanos, ¿verdad? Y había que escoger de allí. Y el pastor, hermanos, reúne a los consejeros y les dice: miren, va a llegar el tiempo en que ustedes van a tratar situaciones difíciles y que quizás van a tratar una situación en la cual un familiar de ustedes de la iglesia está involucrado, y ustedes tienen que tener la madurez necesaria para ni cargarle la mano, ni qué cosa,
Ni tampoco, ¿qué cosa, hermanos? Decirle, bueno, es mi papá, ¿verdad? Así que lo voy a... Me gusta, hermanos, lo que decía Diego Moreno, un pastor de la Iglesia de Dios en Phoenix. Dice, cuando llegó a la iglesia, hermanos, él dice que quemó a todos los líderes y dice, a ver, vamos a revisar los libros. A ver cómo están ustedes con sus diezmos. Y dice, hermano, dice, mi papá, dice, de viejo, no había pagado sus diezmos en un año. Y le digo, pues a ver, papá, dice, y el papá era el pastor, que le había dejado, hermanos, el pastorado. A Diego Moreno. Y le digo, pues a ver, papá, dice, ven, dice, mira, tráeme tus diezmos, dice, si no, te pongo en disciplina. Pero hijo, dice, yo te dejé el pastorado. Pues sí, dice, dice que el papá tuvo que ir, hermanos, y hacerlo. Estoy diciendo, hermanos, que dentro de la iglesia de Dios, no estoy hablando de diezmos, estoy hablando de asuntos más difíciles que se van a tratar en muchas ocasiones. Yo mismo como pastor a veces los asuntos son de los hermanos con mi familia, y yo tengo que tener la sabiduría, el discernimiento y la madurez. ¿Para qué cosa, hermanos? Ni cargarles la mano, pero tampoco, ¿qué cosa, hermanos? Ser demasiado suavecito. Y así les dijo el pastor. Y pasados, hermanos, unos 5 años, hubo un problema fuerte, hermanos, entre un miembro de la congregación que era familiar de uno de los consejeros. Y el consejero no supo, hermanos, ¿qué cosa? No supo, hermanos. Y trató a su familiar como si fueran familiares. Y no, hermanos, en la iglesia, ¿qué cosa, hermanos? Es algo bien. Por eso la palabra de nuestro Dios, hablando aquí, hermanos, pone varios requisitos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora ustedes van a decir, bueno, los requisitos que está poniendo el Espíritu Santo de Dios, porque no es más que el Espíritu Santo de nuestro Dios el que pone los requisitos, hermanos. No es el hombre, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el autor de esta palabra? ¿Quién es el que está hablando aquí? Aparentemente es el apóstol San Pablo, pero no, hermanos, es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, quizás alguien diga, entonces, ¿para qué soy líder? ¿Para qué? Me propongo para trabajar en la iglesia. Pero ¿saben qué son requisitos? No solamente son para los líderes, hermanos. ¿Son para quiénes? Para todos. Amén. Aleluya. ¿O qué los que no son líderes pueden tener varias mujeres, hermanos? ¿O qué los que no son líderes pueden emborracharse, hermanos? ¿O qué los que no son líderes van a ser bien ávaros, hermanos? No, hermanos, la palabra de Dios es para cada uno de los cristianos que estamos en la iglesia, pero, hermanos, se acentúa más en aquellas personas que trabajamos dentro del liderazgo de la iglesia, hermanos, porque decía un hermano, miren, a los líderes, usted llega a una casa donde hay una pecera, ¿verdad? Y en la pecera hay pececitos, como 100 pececitos blancos, y hay un rojo. Hay un rojo. ¿A cuál ve la gente? Al rojo. A los blancos, hermanos, ¿qué cosa? Como si nada. Pero el rojo, ¿qué cosa? La gente dice, mira ese rojito. Y le ven todos los detalles, y le ven todas las cosas. Estoy viendo. Cuando, hermanos, un cristiano trabaja dentro de la iglesia como líder de la iglesia, hermanos, la Biblia, hermanos, nos dice que se acentúa más estas características
Y tiene que haber en cada líder de la iglesia, hermanos, ser un ejemplo en todos. ¿Por qué? Porque, hermanos, al líder de la iglesia es hombre, hermanos. Si por ahí, hermanos, de pura casualidad, hermanos, dijo una pequeña mentirita, una palabrita, no mala, hermanos, sino un poquito rara, ¿verdad? Lo que nosotros no notan, los líderes de la iglesia, ¿qué cosa, hermanos? Sí lo notan, hermanos, sí lo notan. Por eso el apóstol, hermanos, conociendo esta situación y sabiendo, hermanos, que el líder de la iglesia, hermanos, iba a ser una persona, hermanos, que iba a estar siendo observada, vista, hermanos, hasta en su hogar. Porque, hermanos, noten ustedes que las características de la gente, hermanos, que trabaja en la iglesia incluyen personalmente, ¿qué, hermanos? A la persona. Personalmente, ¿verdad? Incluye, hermanos, su carácter. ¿Entienden? Su carácter. Incluye, hermanos, su hogar. Incluye su familia. Y esto, hermanos, no lo está observando, no es la gente lo que lo observa, es Dios el que, ¿qué cosa? Está observando. Me estaba diciendo, hermanos, Federico, hace años, ustedes saben quién es Federico, vino a predicar el domingo que yo no estuve aquí. Dice que hace años, hermanos, se quedó sin trabajo y que había una oportunidad de trabajo para acá, para el lado de San Pedro, y que él fue, hermanos, a aplicar para esa oportunidad de trabajo que había para allá. Pero dice, cuando llegó había una fila, hermanos, como de 200 personas, y él se formó en la fila y estuvo 1 hora, estuvo 2 horas, y como a las 2 horas dice que se le acercan 2 personas y le dicen, oiga, dice, señor, dice, ¿verdad que usted es pastor? Y Federico se les queda bien, dice, sí, dice, ¿me conoce? No, dice, no lo conocemos, pero mire, mi amigo y yo lo hemos estado observando desde que llegó y se formó en la fila, y hemos visto sus reacciones, hemos visto sus movimientos. Durante 2 horas lo hemos estado checando, y llegamos a la conclusión de que usted era pastor. Y le dices, pastor, dice, sí, dice, sí, soy pastor. Ya ves, dice, te dije. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, la Biblia con mayor razón le dice a la gente, hermanos, que sirve dentro del ministerio, alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Amados hermanos, que nosotros somos como cartas leídas para la gente, hermanos. La gente está observándonos, la gente está viéndonos, la gente está mirándonos, hermanos, aunque no conozcan ni sepan explícitamente que somos líderes de la iglesia. Pero, amados hermanos, tenemos que dar testimonio ante la gente, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso, hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. El Señor quiere, amados hermanos, que cada líder de la iglesia sea una persona transparente. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaba leyendo, hermano Seba, antier. Gracias por su amable sintonía al programa de este día. Vuelva a sintonizarnos en nuestro próximo programa o visítenos en nuestra iglesia en el 7801 Sur Main Street en Los Ángeles, California, o al teléfono área 323-921-3489 o área 213-915-1506. Dios le bendiga.